Damos la bienvenida en esta tarde a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos y a todos aquellos que en esta tarde se conectan para escuchar la gloriosa y maravillosa palabra del Señor. Voy a invitarle a usted para que me acompañe al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 4. Dice la palabra del Señor: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Voy a compartir con ustedes, amados hermanos y amigos, en esta tarde, esta gloriosa enseñanza titulada Advertencias para los padres al corregir a sus hijos, primera parte. Advertencias para los padres al corregir a sus hijos, primera parte. Y esta enseñanza la estamos compartiendo de una serie que estamos dando en la iglesia llamada La formación bíblica de los hijos en el hogar. Y vamos a orar, vamos a presentar al Señor esta enseñanza, vamos a presentar nuestras vidas, vamos a presentar la vida de nuestros hijos y vamos a pedirle a nuestro amado, soberano y buen Señor que nos ayude cada día como padres a corregir a nuestros hijos conforme su maravillosa palabra. Oremos. Amado Señor, en esta tarde nos presentamos ante el trono de la gracia para agradecerte, Señor, por todas las cosas buenas que tú nos das. Hoy presento delante de ti la vida de cada padre, la vida de cada madre, la vida de cada hijito, la vida de cada hijita, ya sea un niño o ya sea una señorita o un joven. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad y darnos el privilegio, Señor, de compartir tu palabra en estos tiempos. En tiempos, Señor, donde necesitamos que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Hoy quiero agradecerte por la congregación, Señor, que tú nos has dado. Gracias te doy por cada hermano, por cada hermana, por cada familia, por cada varón, por cada mujer, por cada niño, por cada niña. Y te agradecemos, Señor, por el crecimiento tan maravilloso que cada uno de ellos están teniendo. Gracias, amado Dios, por este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero iniciar esta enseñanza afirmando que el propósito de la disciplina paternal es ayudar en el crecimiento de los hijos y no, como algunos tristemente lo hacen, producir heridas que a futuro traerán desánimo y desconsuelo. Y voy a compartir hoy esta enseñanza de la siguiente manera. Como primer punto, los padres debemos tener cuidado de corregir en nuestros hijos cosas las cuales aprendieron de nosotros mismos. En segundo lugar, los padres debemos tener cuidado en hacer buena cara a nuestros hijos cuando sabemos que están cometiendo faltas pequeñas que a futuro los llevarán a cometer faltas graves. Y vamos a ver, por supuesto, conclusiones finales y aplicaciones finales. Como primer punto,
para iniciar esta maravillosa exposición, los padres debemos tener cuidado de corregir en nuestros hijos cosas las cuales aprendieron de nosotros mismos. Y voy a invitarle a usted para que vaya conmigo a Colosenses capítulo 4, versículo 21. Libro de Colosenses, está más adelante, libro de Colosenses, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 21. Colosenses, capítulo 3, versículo 21. Dice la palabra del Señor: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Estos son deberes cristianos que el apóstol Pablo enseña allí a los hermanos o a la iglesia en Colosa. Muy bien, hermanos. Lo primero que voy a decir es que como hermanos, los padres debemos pedir a nuestro buen Señor que nos ilumine diariamente con su Santo Espíritu. Ahora, ¿para qué debemos pedirle al Señor que nos ilumine como padres al Espíritu Santo? Para que cuando llegue el momento de corregir a nuestros hijos o a nuestras hijas, lo hagamos de una manera íntegra. Y además de esto, que lo hagamos teniendo la seguridad que todo será para la gloria de Dios. Ahora bien, en lo primero que quiero que meditemos es en esto. Es muy posible que en la actualidad nuestros hijos tengan malas mañas, malos hábitos. Y estos malos hábitos y estas malas mañas es muy posible que los estén llevando a ellos a pecar. Y la razón es que es muy posible que estos malos hábitos o estas mañas la hayan aprendido de nosotros como padres. Y a veces, lastimosamente, los padres no aceptamos esto, sino que pensamos que nuestros hijos todo lo adquieren en las escuelas, en los colegios, en los institutos o en la universidad. Pero no. La primera razón fundamental es que en ocasiones nuestros hijos adquieren estos malos hábitos o estas malas mañas gracias a nosotros. Lo segundo en lo que quiero que meditemos es que como padres, al ver estas mañas y al ver estos malos hábitos que están llevando a nuestros hijos a pecar, pues moralmente tomamos en ocasiones, no siempre, pero a veces en nuestra moral tomamos cartas en el asunto y mire la manera en cómo actuamos. Actuamos de la siguiente manera: los regañamos, tomamos una correa, tomamos una chancla o posiblemente la varita de la corrección, les propinamos castigos físicos, les decimos palabras fuertes, pensando humanamente que ellos aprendieron la lección. Pero nosotros como adultos seguimos todavía practicando. Quiero que me escuche muy bien. Posiblemente todavía seguimos practicando aquellas malas mañas y aquellos malos hábitos que posiblemente nuestros hijos adquirieron gracias a nosotros. Aunque realmente ahí debería ser la palabra desgracia, ¿no? Pero gracias a nosotros ellos adquirieron esas malas mañas o esos malos hábitos, de los cuales con una doble moral queremos corregir. Es decir, queremos corregirle a nuestros hijos, por ejemplo, que no mientan. Pero cuando alguien viene a tocar a la puerta,
y pregunta por nosotros, decimos que no estamos. Nos hacemos negar. Y nuestros hijos ven todas esas malas actitudes y quiero que usted recuerde que esas actitudes son repetitivas. Amados padres, no nos engañemos. De verdad, no nos engañemos. Si nosotros no nos corregimos primeramente en aquellas cosas que están llevando a nuestros hijos a la desgracia, pues déjeme decirle, de nada servirá nuestra doble y mala moral. Y quiero decirle por qué. Queremos corregir a nuestros hijos en pecados, los cuales ni siquiera nosotros hemos iniciado a corregir y ni siquiera hemos quitado de raíz. Queremos siempre como padres actuar en una doble moral. Corregimos en nuestros hijos aquellas cosas que todavía nosotros no hemos podido corregir. Y permítame darle algunos ejemplos. La pereza, la mentira, el chisme, la vulgaridad, el irrespeto, la glotonería, la violencia, endeudarse de una manera ilícita. Por ejemplo, y ya entra en el tema del pecado. Como padres exigimos a nuestros hijos que oren, pero nosotros no oramos. Les exigimos a nuestros hijos levantarse temprano para congregarse, pero venimos al culto cada vez que queremos. Mire esto otro. Hay maltrato físico, hay maltrato doméstico de parte de papá a mamá. Hay adulterio visual. Hay pornografía. Hay padres que son amargados. No se lo aguanta nadie, ni ellos mismos. Y cuando los hijos tienen esa misma condición, entonces ahí sí queremos ir a corregirlos. Personas que son necias, que no hacen caso. Personas que toman siempre malas decisiones. Papás que toman malas decisiones. Y cuando su hijo entra a este pecado de las malas decisiones, entonces los padres quieren corregirlos. Mire este otro pecado, no proveer para la casa. Esto es un pecado. Cuando un papá no provee para su casa, esto es un pecado. Y no estamos hablando solamente de provisión económica. Por favor, entiéndase, provisión en todos los aspectos. Si un papá no provee la palabra de Dios a sus hijos, es pecado. Si un papá no provee el amor a sus hijos, es pecado. Si un esposo no provee el amor para su esposa y la rechaza todo el tiempo, por supuesto, esto delante de Dios es pecado. Vamos a ver algunos malos hábitos. La impuntualidad. Padres que son impuntuales, donde quiera que llegan, pero quieren corregir a sus hijos eso. Padres que son desordenados. Mire otro hábito, la suciedad. Esto es un mal hábito. No tender la cama. Yo conozco personas que se levantan, se van para sus trabajos, pero jamás tienden la cama. Y esto está mal. Esto es un mal hábito. Mire otro mal hábito, no ayudar en casa. Y quiero hacerle un llamado a los hermanos. No vas a perder el ser masculino o el ser un hombre por ayudar de vez en cuando en tu casa. Esto será un ejemplo maravilloso para nuestros hijos. Mire otro mal hábito, gastar agua. Otro mal hábito, dejar el baño sucio. Otro mal hábito, dejar todo tirado. Romper las cosas. Otro mal hábito, la poca lectura. Quiero decirle que en Sudamérica se lee poco y en Colombia se lee demasiadamente poco.
Como colombianos poco leemos. Y yo espero, usted que me está escuchando, que si usted no está leyendo, tenga el buen hábito de tomar un libro. Y si yo le preguntara a usted qué libro o cuáles libros está leyendo, ¿usted qué respondería? Otro mal hábito, gritar en todo momento, entre otros. Estos pecados y estos malos hábitos los he querido denunciar porque muchas veces vemos que los padres quieren corregir esto en sus hijos cuando ellos son los primeros que tienen o esas malas mañas o esos pecados. Ahora bien, de nada nos servirá como padres tratar de disciplinar a nuestros hijos o castigarlos físicamente para corregir sus pecados o para corregir sus malos hábitos adquiridos, por supuesto, a través de nosotros, si primero como padres no vamos a Cristo en un verdadero arrepentimiento, pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados, pidiendo perdón al Señor por nuestra incongruencia, pidiendo perdón al Señor por nuestra doble moral y por supuesto apartándonos inmediatamente de ellos para siempre. ¿Para qué? Para ser un ejemplo visible delante de los ojos de Dios para nuestros hijos. El apóstol Pablo animó a Timoteo y animó a Tito en sus cartas pastorales a ser ejemplos para otros. Vamos a leer 1 de Timoteo 4:12. Acompáñeme, si usted es tan amable, a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, que estaba allí en Éfeso, y le dice lo siguiente: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y vamos también a leer Tito, capítulo 2, versículo 7. Tito, capítulo 2, versículo 7 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Amada iglesia, amados hermanos que hacen parte de la misma y amados amigos y amigas que posiblemente en esta tarde nos escuchan, es necesario que realmente primero nosotros corrijamos aquellos pecados y aquellos malos hábitos que tenemos, yendo ante el Señor en arrepentimiento genuino, y después de verdad corregir a nuestros hijos, no en una doble moral, sino realmente bajo la presencia y bajo la gracia de Dios, para que el nombre del Señor sea exaltado. Vamos a mirar el punto número 2. Los padres debemos tener cuidado en hacer buena cara a nuestros hijos cuando sabemos que están cometiendo faltas pequeñas que a futuro los llevará a cometer faltas graves. Leamos Proverbios 17, 21. Proverbios, capítulo 17, versículo 21. Dice Salomón: el que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. No podemos alegrarnos y mucho menos tener buena cara o hacer mejor buena cara cuando nuestros hijitos o nuestras hijitas están cometiendo faltas pequeñas que a futuro sabemos que los va a llevar a cometer quizás algunas más grandes. Y quiero que usted me escuche con atención, amado padre y amada madre. Va a ser allí cuando, al pasar del tiempo y veamos que esa falta pequeña que jamás fue corregida, la cometan ellos a un nivel mayor, y será allí, como lo dije anteriormente, cuando nos arrepintamos de no haberlas corregido
a tiempo. Toda falta, por pequeña que sea, deberá ser reprendida. ¿Para qué? Para no tener dolores de cabeza en el futuro. Y permítame poner un solo ejemplo de muchos que hay. Si tú le permites a tu hijo, en este mismo instante, a tu hijo pequeño, hacer un berrinche, como se dice coloquialmente, hacer un berrinche en la calle, porque no le compras un dulce, porque no le compras un helado, porque no le compras un juguete. Si tú permites eso y no le corriges inmediatamente, tu hijo, cuando sea más grande, te gritará y te faltará al respeto. Y será allí donde vas a tener, como lo dije también, dolores de cabeza. Veamos algunas faltas pequeñas que no podemos dejar de pasar por alto. Y acabé de decir una, las pataletas. Pataletas en la casa, pataletas en la calle, pataletas en la iglesia local. Estas deben ser reprendidas inmediatamente. Otra, que nuestros hijos nos alcen la voz en un tono irónico. Debe ser reprendidas inmediatamente. Que nuestros hijos no obedezcan en la primera orden que se les da. Debe ser reprendidos inmediatamente. Que utilicen, por ejemplo, palabras ofensivas, como por ejemplo, cucho, cucha, vieja loca, usted, que quiere, cállese, no me mande. Por ejemplo, miradas ofensivas. Esto hay que corregirlo inmediatamente, amados hermanos. Apodos, entre otros. Palabras con contenido vulgar. Tomar dinero ajeno. Tomar dinero sin permiso, cosas sin permiso. Vamos a leer otros versículos que están, por supuesto, contenidos en la maravillosa palabra del Señor. Proverbios, capítulo 10, versículo 1. Proverbios 10:1. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Proverbios capítulo 17, versículo 25. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Proverbios capítulo 23, versículo 24. Proverbios 23, versículo 24. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Proverbios 29:15. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergüenza a su madre. Y finalizamos con Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Hermano, qué glorioso es poder saber y entender que la palabra del Señor nos guía y nos lleva a corregir de una manera ordenada a nuestros hijos. Como conclusión aplicativa, quiero decir lo siguiente. La responsabilidad que tenemos como padre o como padres es muy grande, es muy apremiante. Es por esto que el tiempo que invirtamos en nuestros hijos para enseñarles las Sagradas Escrituras será de gran alivio para nuestro corazón en un futuro, porque veremos a través de la vida de nuestros hijos y a través de la corrección a Cristo. Oremos. Amado Señor, quiero darte gracias en esta hora por habernos dado la oportunidad de escuchar tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres digno
de recibir toda la gloria. Y pedimos, Señor, que esta palabra penetre en el corazón de cada vida, por supuesto, solamente con la guianza de tu Espíritu, y que podamos, como padres, hoy ser advertidos de aquellas cosas que posiblemente estamos haciendo mal. Ayúdanos, Señor, a corregir primero aquello que está mal en nosotros, para después corregirlos en nuestros hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.